Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Les traigo la primera parte del cuerpo de la mochila. Está hermosa, está preciosa, espero les guste, espero la realicen. Está muy fácil de hacer y está preciosa para que combinen cualquier color que usted quiera y les va a quedar unisex, o combinen colores tierras como estos para que les quede de caballero. Igual es una bolsa que una dama podría utilizar perfectamente. La mochila yo sé que aún no está terminada, pero quiero que ustedes puedan adelantar, ya que es un motivo repetitivo y no hay mucha dificultad. Yo combiné los colores así. Recuerde que ya habíamos hecho el fondo, ya habíamos hecho una combinación acá en el fondo y seguí con esos colores. Eso es todo lo que hice. Yo les enseñé el fondo en la primera parte. El fondo con una vuelta totalmente beige. Yo lo hice así porque como es un fondo estándar que le puede quedar a cualquier tipo de mochila, en el momento que quieran acomodar cualquier diseño necesitan hacer eso, una vuelta totalmente beige para poder ya crear el diseño que ustedes quieran. Si es este mismo, no es necesaria esa vuelta beige. Entonces acá les voy a dejar, está hermoso, está precioso este hermoso fondo. Espero que les guste, espero que sí la realicen, combinen sus colores como quieran. A mí me encantó esta combinación. Tenía mucha duda del blanco, pero al compararlo negro, café y blanco realmente tienen muchísima fuerza. Y pues que este es un color que amo, que me encantaría hacer una mochila de estos dos colores, pero pues esta combinación quedó bien. Sin más, empecemos a trabajar. Empecemos entonces con el segundo motivo. Este ya se los había enseñado, cómo encajo el café encima del negro. Quiero mostrarles esos avances. Yo la voy a terminar, de hecho voy a mostrarles acá cómo vuelvo a retomar el negro encima del beige. Necesito que eso quede muy claro para que ustedes no tengan dudas. La voy a crecer repitiendo los mismos colores: negro, café, blanco y este capuchino. Si ya tengo con eso la altura, que son más o menos 30 centímetros, me dedicaría a sacar los pasadores y les enseño cómo termino la última vuelta. Les voy a enseñar cómo saco los pasadores, cómo termino las últimas vueltas. Le voy a hacer un bordecito muy sencillo, ya que es una mochila para hombre, y también les enseñaré el fajón. Si termino creando un diseño nuevo, les enseño el paso a paso del fajón. Si es uno de los diseños que ya tengo, simplemente les mostraré el resultado final. Ahora sí, empecemos a trabajar. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que compartan en los grupos, que me acompañen en los en vivos. Hoy no hice en vivo porque sé que muchas personas están esperando la segunda parte de esta bolsa y quería que la vieran, quería que vieran mis avances, lo hermoso que se ve, lo preciosa que está quedando. Entonces preferí subirles tutorial. Ahora sí, a tejer. Bueno, hoy vamos a hacer el cuerpo de la mochila. Este es el fondo. Yo ya se los dejé en una primera parte. Lo único diferente es que yo se los enseñé con una vuelta totalmente beige. Yo le terminé esa vuelta totalmente beige para mostrarle a un grupo de niñas que me pidieron ese fondo, que así ya pueden seguir el diseño que quiera, cualquier diseño que ellas deseen. Listo, lo pueden seguir, simplemente le dan una vuelta totalmente, puede ser beige como yo lo enseño ahí en este paso a paso, o una vuelta totalmente negra, y ya empiezan el diseño que deseen. En mi caso, el diseño de este va a ir con estas figuras, entonces no necesito una vuelta totalmente beige, ya tengo la primera parte de mi diseño. Así que nos vamos con este hermoso proyecto. Yo sé que les va a gustar mucho. Entonces quería solo explicarles eso, que yo lo subí en una primera parte porque es un fondo que podremos utilizar para muchas cosas, multiuso. Pueden utilizarlo para cualquier tipo de mochila, con cualquier diseño, no tiene que ser exclusivamente este, lo pueden adaptar ustedes para el que quieran. Pero entonces para el cuerpo lo necesitamos sin esa vuelta beige. Eso es lo único que lo vamos a hacer, sin la vuelta beige, para las personas que van a hacer la mochila completa. Yo acá terminé con beige, así como les enseñé ese fondo, así. No he hecho nada diferente
De hecho, no hice la vuelta beige, como lo enseño ahí, sin esa vuelta. Y vamos a seguir trabajando. Entonces, hago un primer beige sobre el primero negro. Y voy a hacerlo café. Yo quiero que me quede todos del mismo color, pero entonces en esta vuelta negro, en la siguiente café, en la siguiente capuchino, en la siguiente blanco y así sucesivamente. Entonces acá simplemente los negros que tengo en la parte de abajo voy a tejerlos con café. Voy a hacer cada punto, solamente tapé un negro con beige, acá el primero, y acá voy a hacer un beige. Ya les digo cuántos me quedan para que ustedes reconozcan el patrón y podamos avanzar. Y acá hago 5 cafés. De hecho es muy fácil saber cuántos porque es los beige que me quedan libres. Entonces eso es todo. Por acá ya se me acabó el café. Ya cambio de hilo y hago 5 cafés. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer igual un beige. Sobre este primer negro hago un beige. Y vuelvo a repetir. Todo café sobre todos los negros que me quedan. Les voy a mostrar. En total me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 cafés. Un beige. 1, 2, 3, 4, 5 cafés. Un beige sobre negro y acá entonces también me quedarían 2, 4, 6. Acá también me quedarían 6 cafés. Haría un beige. Encima de los beige que me queda hago todo café y hago un primer beige acá sobre negro. Eso es todo. Entonces decimos que este patrón es múltiplo de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de 13 puntos. Vamos a contar este beige que es el primero que hacemos sobre el primer negro. Este se va a ir aumentando, pero hasta ahora decimos que es múltiplo de 13. Eso es todo. Doy toda la vuelta y ya les enseño cómo vamos a continuar. Bueno, yo ya di toda la vuelta. Les vuelvo a mostrar cómo me quedó. Encima de los negros tengo 6 cafés. Inmediatamente termino los negros o los cafés encima de los negros, hago un beige. Y acá me quedan 5 cafés. Encima de los beige solo son 5 cafés. En el primer negro hago un beige y vuelvo a hacer sobre los negros 6 cafés. Entonces necesito que no se confundan. Acá encima del negro es 6. Encima del beige son 5. Y el orden queda un beige, 6 cafés, un beige, 5 cafés. Hasta ahí va. ¿Listo? O si lo quieren contar diferente, 6 cafés, un beige, 5 cafés y un beige. ¿Listo? Igual es múltiplo de 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya teniendo esto terminado, vamos a repetir lo mismo que les enseñé acá. Yo les voy a enseñar vuelta a vuelta porque es muy diferente lo que hicimos acá, que hicimos aumento. Entonces necesito que les quede muy claro para que ustedes no se me vayan a perder. Sencillo, tengo un beige. En ese beige yo voy a hacer lo mismo. Un beige sobre beige y un beige sobre café. Voy a aumentar este beige para formar este triángulo, pero sin hacer aumentos. Y voy a seguir con el café. Entonces acá voy a hacer el resto que me queda café, que creo que ya son 5. 2, 4 y 5. Y acá hago nuevamente un beige. Acomodo siempre mis hilos que no se quede ninguno. Hago un solo café acá en el primer café y voy a hacer 3 beige. Acá ya empieza a cambiar un poco. 1, 2 y 3. Y voy a hacer un café en el último café que me queda acá. Y el beige vuelvo y lo aumento.
un beige sobre beige y un beige sobre café. Así me tiene que quedar este motivo, quedando dos beige acá. Recuerde que es en la línea donde van a quedar el triángulo. Aquí vuelve y se forma este triángulo. Se va a formar más corto, pero sí se va a formar el triángulo. Pero o sea, ustedes no se preocupen que les va a quedar muy hermoso. Solamente seguimos el paso a paso y ya. Acá tengo los dos beige que son estos dos. Voy a repetir esto mismo. Recuerde que acá ya quedan 5 porque tapé uno con beige. Acá sigue siendo 1. Acá ya lo único que hice es meter 3 beige encima del café y conservando las líneas de los lados. Eso es todo. Doy toda la vuelta y ya les muestro para continuar. Bueno, yo ya terminé esta vuelta y va tomando forma. Eso era lo que yo quería, que este caracol se formara en este triángulo y que esta base me sirva para seguir mi diseño. Recuerden que acá donde está la base encima del caracol, ahí empezamos este triángulo, y acá en este costado es donde se hacen los puntos de aumento. No estamos aumentando, les digo que los puntos de aumento por esto les voy a mostrar. Yo acá terminé y voy a empezar el siguiente. Mire, todo ya quedó terminadito. En todos estos lados están los dos. Yo digo que los aumentos es porque se hacen los dos beige, en este caso ya tengo 2, y hago uno más sobre café. Entonces por eso se va aumentando, no porque estemos haciendo puntos de aumento, es porque estamos haciendo un punto más sobre café, entonces aumenta el color. Eso es todo. Y acá hago el resto de cafés, que en esta ocasión ya me quedan 4. Esta línea beige sigue siendo beige, que es esta línea. Esta es la que estamos haciendo acá. Esta es esta que vamos a hacer con el punto café. Y si esta es café, entonces nos queda claro que acá va un beige, un café, un beige y un café. Entonces tenemos beige, el punto que sigue, entonces hacemos beige. En esta vuelta nos queda un punto, 1, 1 y 1. Volvemos a hacer beige y ya les muestro para que comparen, y un café. Miren, entonces acabamos de hacer esta vuelta donde va un beige después de los cafés de este. Entonces beige, negro, beige, negro, beige, negro. Igual acá hicimos el montoncito de cafés que van, hicimos un beige, café, beige, y acá terminamos con café. Entonces en la siguiente vuelta ya vamos a hacer estos 3 negros para unir, que serían 3 cafés, pero yo ya les voy a mostrar la vuelta. Solamente quiero es que reconozcan el diseño para que en el momento que les toque solitos no se pierdan en esa parte. Y acá vuelvo a los puntos beige que estoy aumentando, pero estoy aumentando el color. Hago los 2 beige que tengo y uno sobre café, ya me quedan 3. Para disminuirle el café y el color café ya me quedan solamente 4. Eso es todo lo que tengo que hacer en esta vuelta, y les enseño cómo va la siguiente. En sí es un diseño muy sencillo, y lo que más me gusta es que es repetitivo. Entonces ustedes este caracol lo van a tener que repetir todas las veces hasta que acaben el diseño. Yo lo que quiero es enseñarles cómo se hace el caracol para que lo puedan repetir, pero creo que cada vez que avanzamos un poco más lo van a entender. Igual cuando vaya a meter el siguiente color también les quiero enseñar cómo se hace. La idea es de que quede muy claro el patrón. Yo doy toda la vuelta. Sí, voy a dar toda la vuelta, no hay mucho más que explicar, y les enseño cómo me queda. Recuerde que acá tenemos ya los 3 beige, 4 cafés, un beige, café, beige, café, beige, café, 3 beige, y nuevamente empezamos el diseño. Bueno, ya di la vuelta, mire cómo nos quedó y cómo empieza a tomar forma, y simplemente hacemos lo mismo. Acá ya llegué, hice los 3, que en todos lados me quedaron 3. Pero acá voy a hacer uno más sobre café para empezar la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta la empezamos con 3 cafés.
1, 2 y 3. Acá sigue beige, que es esta línea que va hasta arriba. Volvemos a hacerla beige. Y acá ya hacemos café, para que quede estos 3 puntos oscuros ahí, así como están los 3 negros, pero los voy a hacer con café. Un café sobre café, uno sobre beige y uno sobre café, y vuelvo a hacer el punto beige, el punto café, para que siga la línea. Ya les muestro, yo sé que tapa ahí con mi dedito, pero niñas, es la forma de sostener el hilo para que no se afloje. Yo nunca les he hablado de por qué lo sostengo ahí, pero es la forma de que los hilos no se aflojen y no tener que alarlos tanto. Hice los 3 beige que ya tenía y uno sobre café para un total de 4, y vuelvo a hacer los 3 cafés, que con esto yo estoy empezando nuevamente mi motivo acá, y así me queda. Mire ya lo bonito, ya cerré el caracol, ya se ve precioso, muy lindo, simplemente haciendo 3 cafés acá encima como están acá. Eso es todo. Estos 3 cafés son estos 3 negros, para que ustedes puedan guiarse. Esta línea beige es esta línea beige, y esta línea beige de este lado es esta que también sube hasta arriba, que estas dos se encuentran acá arriba. Entonces en la siguiente vuelta yo tengo que unir este punto beige con este, simplemente pasando todo esto con beige. ¿Sí ven lo bonito que se ve? Me encanta, se ve muy bonito. Y continuamos, voy a dar toda la vuelta. Acá solamente quedan 3 cafés. Acá sí se aumentó a 4, pero ya saben que se aumenta es porque hago uno sobre café. Eso es todo. Doy toda la vuelta y ya les muestro para que continuemos con este hermoso diseño. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Así nos quedó. Ya quedaron los tres, y acá estaba empezando nuevamente. Entonces quería era mostrarles eso, que acá tengo 1, 2, 3, un beige, 1, 2, 3 cafés, un beige, un café, y acá tengo los 4 beige y ya puse uno más sobre café para que quede 5. Eso era lo que quería mostrarles. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, que son los puntos donde yo voy a empezar nuevamente. Pero entonces recuerden, en este triángulo empecé yo o sea que aquí va a quedar. Encima de este voy a hacer lo mismo que hice con el café. Eso es todo. Encima del caracol yo vuelvo a hacer el triángulo, y ahí es donde me va a quedar corrido, y esto va a quedar hermosísimo. Va a dar una forma demasiado preciosa. Bueno, me quedaron 2 cafés y voy a hacer todo beige. Voy a unir este beige que venía solito, que es este, con este de acá. Y para unirlo lo único que tengo que hacer es pasar todo beige, tapando el café, todo beige hasta este beige de acá. Este café tengo que hacerlo, no lo puedo tapar, porque este café es el que se va a unir en la siguiente vuelta, mire, con el triángulo y este café de acá. Eso es todo, está muy fácil, es un diseño muy sencillo, me encantó, porque fácil de entender, y como es repetitivo, simplemente con esto que yo les enseñe, ustedes perfectamente van a sacar el diseño. Aquí ya me quedan 5 beige. Recuerden que hago uno sobre café y me quedan solo 2 cafés. Repito esto nuevamente y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya terminé esa vuelta y mire lo hermoso que empieza a verse. Se ve demasiado hermoso, me encanta. Ahora sí, ya tenemos prácticamente formado el caracol. Simplemente pasé acá, ya tengo 6 beige acá. Acá tenía 5, acá ya tengo 6. Y lo único que tengo que hacer es pasar todo con café. No es nada diferente a eso. Hago un café sobre café y todo este beige lo tapo con café. Está quedando demasiado hermoso, me encanta.
hasta acá, hasta ahí. Y estas ya empiezan a quedar 6 puntos. Todavía tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya en esta vuelta, porque estamos corriendo uno sobre café, ya nos quedarán los 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Y me queda el café libre que voy a tapar todo con café. Está bastante fácil, ¿verdad? Es uno de los diseños más sencillos. Me encantó adecuarlo para esta mochila. Este diseño es muy común verlo en mochilas para caballero, pero de esta forma como yo lo utilicé, nunca lo había visto. Nunca había visto que hicieran este diseño así, y para mí está perfecto. Bueno, así vamos a darlas toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a meter acá el color capuchino, y el siguiente cuadrito o caracol ya quedará, me encantaría que quedara beige, pero pues ya tenemos el fondo beige, así que imposible, lo haremos blanco. Pero bueno, voy a mostrarles todo lo que hacemos, voy a enseñarles igual cómo metemos el siguiente, y creo que ya ustedes podrán repetirlo. Ya después de que yo les enseñe cómo meten nuevamente acá el capuchino, creo que ya perfectamente van a repetir este caracol sin ningún problema. Ya quedará bastante claro cuál es la idea del patrón para que lo crezcan. Bueno, ya terminé. Mire, así nos quedó. Mire cómo se ve de hermoso. Me encanta cómo se ve por dentro. Y vamos a meter este blanquito. Yo iba a meter el capuchino. De hecho, el orden que quería era el capuchino, pero hice una prueba y no me gusta cómo se ve. Entonces voy a colocar el blanco. Simplemente coloco el blanco y dejo por último el capuchino. Sí, lo vamos a meter, pero creo que en la parte de arriba. Acá terminé, me quedaron 6 beige, 2, 4, 6, 7 cafés. 6 beige, 7 cafés, así quedó todo. Y acá el último beige lo coloqué sobre café. Y voy a hacer 6 blancos. 3, 4, 5 y 6. Un beige. Esto realmente es simplemente lo mismo que hicimos cuando metimos el café. Quiero repetirlo para que a ustedes les quede claro. No quiero que se me confundan, no quiero que tengan problemas al volver a meter los colores. Y esto lo vamos a hacer cada vez que metamos un caracol, ya que los estoy haciendo todos de diferente color. No quiero repetir el color, entonces siempre vamos a hacer esto. Si ustedes deciden hacerlo del mismo color, siempre simplemente hacen igual. O sea, así yo quiera meter acá café, tengo que hacer lo mismo. Entonces, no metería el blanco, sino café, pero lo mismo, corrido, para que siga esta misma línea, pero corridito. En sí no importa si es un mismo color o si estamos cambiando de color. Como lo hago yo, es lo mismo. Ustedes tienen que hacer esta misma dinámica cada vez que van a empezar un caracol. Eso es todo. Se ve bastante clarito, pero creo que sí. Voy a meter más bien este blanco en la siguiente vuelta. Bueno, yo adelanté. Les enseñé cómo metí nuevamente el color. Y es igual que hice con el café. Simplemente se repite todo otra vez. Igual. No cambia absolutamente nada. Yo creo que ya después de hacer este, ya fácilmente ustedes van a hacer este. Lo adelanté mucho porque necesitaba mostrarles cómo se combinaba. Porque tenía muchas dudas. Yo personalmente tenía muchas dudas de dónde iba a colocar el capuchino. La idea mía principal fue colocarlo encima del café. Cuando lo coloqué encima del café no me gustó, entonces el blanco es muy fuerte, igual que el negro y el café, entonces preferí primero colocar el blanco. Acá el capuchino me quedó muy bien. El capuchino será más o menos el centro de mi bolsa. Yo les digo que será más o menos el centro de mi bolsa porque acá voy a repetir el blanco
luego café oscuro y voy a rematar con el negro. Así, al verla así, no se aprecia mucho, pero ya cuando la bolsa está así abierta, se va a apreciar perfectamente negro, café, blanco, capuchino, blanco, luego café y por último el negro que quedará en el borde. Entonces, estos colores como están acá van a quedar en la parte de arriba. Todavía está muy pequeña, realmente está bastante pequeña, pero considerando con las medidas que tiene del negro hasta el capuchino, yo sé que perfectamente me va a dar más o menos 30 centímetros de alta. Creo que con eso ya nos quedará muy bien. Entonces eso era lo que quería enseñarles. Yo sé que adelanté mucho, de hecho estoy repitiendo la vuelta. Metí el blanco como les enseñé, mire, así nos quedó todo blanquito. Así como les expliqué, quedaron 6 blancos encima de capuchino, bueno, yo les expliqué encima de café, un beige sobre beige y 5 blancos encima del triángulo que se forma beige, igual que hice acá. Y acá estoy dando la segunda vuelta, que la segunda vuelta es igual. Lo único que hacemos diferente es que aumentamos 2 beige acá. Recuerden que sin aumentar, les voy a mostrar por si les queda dudas. Simplemente se hacen 2 beige porque se hace uno sobre beige y uno sobre blanco. Ahí es donde se va formando este triángulo, que va agrandando, es porque lo vamos corriendo sobre el color que está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces ya acá se disminuye el blanco y ya no quedan 6, quedan solo 5. A ver, les enseño. Y volvemos con el punto beige sobre beige, que es esta línea. Se las muestro con café, esta línea. Entonces hacemos ese punto beige. Yo creo que está bien explicado, no creo que ustedes se me vayan a perder. Entonces, chicos, van a repetir lo mismo, por eso quise hacer una pausa acá y mostrarles. Acá vamos a hacer los 3 beige que van en el centro del blanco, que son estos 3 que se hacen acá encima, respetando la línea del café, en este caso sería respetando las líneas de blanco para que me forme mi hermoso caracol. Realmente está fácil, está sencillo, está muy hermoso y al terminarlo se va viendo muy lindo. Me encanta esa forma que toma, me encanta, me fascina. Realmente este diseño me gustó mucho, mucho. Me encanta cómo se ve por dentro, está muy bien. Entonces, los dejo para que adelanten. Simplemente repetimos blanco. Luego del blanco vamos a colocar café y luego del café vamos a terminar con negro. Yo voy a adelantar mucho. Si con el negro alcanzo la altura que yo quiero, o sea, para el ancho de mi bolsa, recuerden que lo alto de la bolsa depende de qué tan ancha esté. Entonces yo necesito avanzar para ver qué tan alta se va a ver, que no quiero que se vea. En este momento se ve obvio que le falta altura. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes reconozcan. Si yo la avanzo, yo la voy a avanzar y depende de qué tan alta me quede cuando ya meta el negro. Miro si le hago los pasadores con el diseño o alcanzo a terminar el negro y ahí sí hago los pasadores y le doy las vueltas que corresponde. Yo la voy a avanzar y les voy a mostrar. La tercera parte será para enseñarles los pasadores, las últimas vueltas y la puntada final, que le coloque una puntadita de fantasía que le coloque y cualquier otro detallito. Entonces no se pueden perder la tercera parte porque depende de la tercera parte para que ustedes sepan si vamos a hacer los pasadores con el diseño o alcanzo a terminar el diseño para sacar los pasadores. Así que es muy importante. Esta segunda parte las dejo hasta ahí. Quería mostrarles lo hermoso que se ve, cómo se ve de hermoso y cómo vamos a darle un terminado muy bonito. Para que se motiven, si no la han realizado, busquen sus hilos, no importa si no son colores tierra, si son otra gama de color, no pasa nada. Nos vemos en el tercer paso a paso de esta preciosa mochila para que ustedes vean cómo la termino.